Bienvenidos a la Carta de Portales. Originado en la fusión temprana de 1943 entre el Partido Vanguardia Popular Socialista, anteriormente Nacional Socialista, y el Movimiento Nacionalista de Chile. El Partido Unión Nacionalista surgió como resultado de las negociaciones facilitadas por el ex candidato presidencial Carlos Ibáñez del Campo con los líderes políticos de ambas agrupaciones, Jorge González Bon Marees y Guillermo Izquierdo Araya. Aunque tuvo una existencia breve, la agrupación se vio obligada a llevar a cabo sus actividades políticas en un entorno interno poco favorable, marcado por las consecuencias de la victoria del candidato de la Alianza Democrática de Chile, anteriormente el Frente Popular, Juan Antonio Ríos. Además, la opinión pública se vio influenciada por las noticias sobre los acontecimientos internacionales, especialmente el trágico conflicto mundial que, en ese año, comenzaba a favorecer a las fuerzas aliadas. La fusión de los nacionalistas en una única entidad no recibió la aprobación de Ariosto Herrera, uno de los fundadores del movimiento nacionalista de Chile, quien, desde 1940, cumplía una pena de exilio fuera del país debido a su participación en un intento de golpe de Estado fallido en 1939 contra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El Partido Unión Nacionalista logró atraer a un extenso grupo de simpatizantes independientes que admiraban al general retirado Ibáñez y que se habían unido al Pacto Alianza Popular Libertadora. Este conjunto también incorporó a algunas disidencias falangistas que se oponían a la colaboración de su partido, la Falange Nacional, dentro del Pacto Alianza Democrática, que incluía a liberales alessandristas, radicales, comunistas y socialistas, y que finalmente llevó al poder al radical Juan Antonio Ríos. La sede nacional de esta agrupación se estableció en Santiago, en un local de la calle Catedral con Teatinos, previamente utilizado como centro del Partido Liberal. En una entrevista realizada en 1983, Guillermo Izquierdo recordó la presencia de militares retirados como el teniente Morales Beltramí, el coronel Garfias, padre del coronel Jorge Garfias Villarreal, fundador del Instituto Histórico de Chile, y el coronel Varela, quienes eran considerados elementos valiosos para la labor del partido. En el Consejo de la Unión Nacionalista también figuraban personalidades como Eugenio González Rojas y Juan Gómez Millas, este último asumiendo la dirección con el título de presidente del Consejo. Gómez Millas, destacado académico universitario, había sido secretario general de la Universidad de Chile en 1931 y militó en el Movimiento Nacional Socialista en la década de 1930. A pesar de su pasado como miembro de la masonería, su elección generó cierta controversia interna, pero se superó y el partido continuó su actividad. El Partido Unión Nacionalista tuvo representación en el Parlamento a través de los diputados Jorge González Bon Marees, Santiago, y Vargas Melineri, Cautín, quienes habían sido elegidos en 1941 por el Partido Vanguardia Popular Socialista y se desempeñaron como diputados de la Unión Nacionalista después de la fusión, hasta el final de su periodo en 1945. Desde el ámbito público, los unionistas lideraron la oposición al gobierno, centrándose especialmente en sus críticas hacia la presencia de comunistas en él. Además, abogaron por mantener la neutralidad de Chile en el conflicto mundial, resistiendo las presiones internas y externas que buscaban cambiar esa decisión. A pesar de su corta existencia, el Partido Nacionalista experimentó un rápido crecimiento en sus filas militantes, generando expectativas positivas entre sus dirigentes para los años futuros. Mientras las fuerzas del eje continuaban su declive ante los aliados en Europa y el Pacífico, Chile enfrentaba una compleja situación interna debido a la gestión económica errática de la administración anterior, que resultó en una alta inflación, alcanzando un máximo del 29.4% en 1943, y una significativa caída de los salarios, 15% en 1943. Estos desafíos se vieron agravados por las restricciones en el comercio y la economía internacional debido al conflicto mundial. Simultáneamente, la coalición de partidos que llevó al poder al radical Juan Antonio Ríos experimentaba luchas internas, especialmente en el caso del Partido Socialista, la principal fuerza política nacional en ese momento, que se fragmentó en tres conglomerados independientes.
Además, algunos líderes importantes del Partido Radical fueron expulsados por oponerse abiertamente a la presencia comunista en el gobierno y mostrarse receptivos al crecimiento de popularidad y militancia entre 1941 y 1944. En el ámbito interno, la Unión Nacionalista se vio afectada y debilitada por luchas internas que resultaron en la falta de formulación de una táctica y estrategia política conciliadora. Esto generó descontento entre sus miembros y una disminución evidente de su participación activa en el escenario público y callejero a partir de 1944. Guillermo Izquierdo recordaba en 1983 que la Unión Nacionalista no logró captar la atención como se esperaba, careciendo del fervor presente en movimientos anteriores. A pesar de no haberse intelectualizado o aburguesado, la agrupación no pudo contrarrestar la influencia negativa de la abrumadora propaganda proaliada y soviética, así como del temor generado por las listas negras. El conglomerado nacionalista no supo articular un discurso político propositivo y representativo de las circunstancias de la época, lo que hizo que su visión política fuera considerada desactualizada y poco popular entre las masas. Ante la falta de progreso y en un local más pequeño, entre San Martín y Manuel Rodríguez, Juan Gómez Millas decidió en 1945 disolver la agrupación, coincidiendo con el final del periodo parlamentario de sus representantes. Este momento coincidió con un triunfo importante para el Partido Comunista en las elecciones, consolidando su representación en el Senado y manteniendo la mayoría de sus representantes en la Cámara de Diputados. Guillermo Izquierdo Araya concluyó que el ambiente no fue favorable para los nacionalistas, resultando en una vida corta para la agrupación. Hacia mediados de 1945, la salud del presidente Juan Antonio Ríos se deterioró y finalmente fue reemplazado en 1946 por el radical Alfredo Duhalde. Durante el gobierno de Duhalde, tuvo lugar la trágica matanza de Plaza Bulnes el 28 de enero de 1946, resultando en el retiro de varios ministros, incluido el falangista Eduardo Frei Montalva, y en la ruptura del gobierno con el Partido Comunista. Esto llevó a la reorganización del gabinete con la inclusión de radicales, socialistas, demócratas y militares, quienes adoptaron medidas consideradas por algunos sectores de izquierda como populistas. En ese periodo, los nacionalistas se dispersaron, algunos se unieron a otros partidos políticos, principalmente al Partido Agrario. Otros, junto con Guillermo Izquierdo, se unieron a una efímera agrupación secreta llamada Renovación, que luego adoptó el nombre de Club Los Cóndores, liderado por Eduardo Cruz Coque Lasabe y Jaime Larraín García Moreno. Otro grupo importante de nacionalistas se unió a la Acción Chilena Anticomunista, ACHA, creada por el nieto del héroe nacional, Jorge Prat Echaurren, junto con Arturo Olavarria y algunos dirigentes socialistas. Además, participaron en la revista política de oposición Estanquero. Tras la muerte de Juan Antonio Ríos por ictericia, se convocaron elecciones presidenciales para septiembre de ese año. Dado que los nacionalistas carecían de un conglomerado que los representara como fuerza política, no participaron activamente en estas elecciones. En ese contexto, se presentaron distintas candidaturas, como la del socialista Bernardo Ibáñez, respaldada por un grupo de socialistas. Otro grupo, conformado por falangistas, conservadores y algunos liberales, postuló a Eduardo Cruz Coque. Los radicales, comunistas, socialistas del sector allendista y otras fuerzas de izquierda respaldaron al radical González Videla, quien finalmente resultó elegido presidente de la República para el periodo entre 1946 y 1952. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima amigos de la Carta de Portales.